Y también quisiera mencionar la relevancia, ¿no?, de lo que está haciendo el movimiento de personas con discapacidad y sus organizaciones representativas en incidir de manera significativa en la reunión de alto nivel sobre discapacidad y desarrollo que va a tener lugar en Nueva York el próximo 23 de septiembre. Y en esto también reconozco que son principalmente las organizaciones de personas con discapacidad las que han tenido un rol significativo. Finalmente, no quisiera dejar de mencionar todos los esfuerzos que hacen las agencias de Naciones Unidas en diferentes niveles, por supuesto, como se ha hecho notar acá, de promover la convención, de proporcionar cooperación técnica y financiera a los estados y a las organizaciones de personas con discapacidad. Y en este sentido quisiera destacar la iniciativa del Partenariado de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad, que reúne a 6 agencias de Naciones Unidas y que a fines del año 2011, como se mencionó también, ha establecido un fondo voluntario de contribuciones para el financiamiento de proyectos concretos en países específicos que tienen como beneficiarios a personas con discapacidad. Ustedes van a escuchar y se ha dicho ya que ha habido avances notables en cuanto a la armonización, y eso es saludable de hacerlo notar, ¿no? Es destacable mencionar que muchos estados han emprendido esta tarea seria de armonización legislativa. Sin embargo, también esta tarea está recién iniciándose y queda mucho por adelante que hacer, ¿no?, especialmente en temas tan críticos como el de la capacidad legal, y también, por supuesto, en ciertos grupos específicos como el de mujeres y niños con discapacidad. De manera que, para ya introducir directamente a los panelistas, quisiera decir que es innegable que ha habido esfuerzos en todos los niveles, a todos los planos, nacional, regional y universal y mundial. Sin embargo, yo quisiera destacar acá un gran desafío que nos concierne a todos y a todas, que es la toma de conciencia. Como secretario del comité he visto que todavía estamos a medio camino en ese sentido de tomar conciencia. Los legisladores, las personas que trabajan en los diferentes poderes del Estado, los jueces, pero también todos nosotros en tomar conciencia y concienciarnos sobre los derechos de las personas con discapacidad, de manera de que todos estos esfuerzos realmente signifiquen un impacto en la calidad, en la vida de las personas con discapacidad, y que todas ellas puedan gozar plenamente de sus derechos humanos. Es un gran honor entonces para mí poder dejar a ustedes con los ponentes de esta mesa. Pediría a las personas que nos dan un apoyo técnico, porque el siguiente ponente, el señor Tatich, tiene una presentación en PowerPoint que quisiera también seguir desde acá, desde la mesa. ¿Usted puede pasar las diapositivas? Sí. Muchas gracias. Entonces quisiera dejar en el uso de la palabra al señor Damian Tatich, que es experto independiente y miembro del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Señor Tatich, tiene la palabra. Thank you. Muchas gracias. Intentaré empezar mi presentación con 2 frases en español que he aprendido y luego ya seguiré en inglés. Estimados colegas, amigos y amigas, Aquí nella celebrazione del 5 anniversario della Convenzione. Gracias por esta invitación. Non habla inglés. Aquí so continuare con mi presentación en inglés. Esto ha sido un poquito de mi español como un periodista extranjero que habló unas frases en español. Así que
Respetando a España, quería mencionar unas palabras en español. He aprendido un poco de español, pero voy a seguir en inglés e intentaré hablar lo más despacio posible, aunque a veces me emociono y empiezo a hablar muy deprisa. Así que muchas gracias a los traductores. He enviado algo de material y estará disponible, que todos tengáis una buena traducción e interpretación. Así que para empezar me gustaría expresar mi agradecimiento al CERMI y al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III y felicitarles por organizar este 5º aniversario de la Convención. Así que han pasado 5 años desde que la Convención se puso en marcha y creo que cuando hablamos del nivel global, algunas de las cosas que yo diga van a ser una repetición de lo que han dicho otros, pero creo que la Convención tiene una aceptación global, 130 estados partes y 155 estados firmantes. Más de 2/3 de los países miembros de las Naciones Unidas. Tiene un amplio apoyo. También el protocolo opcional de la Convención tiene un amplio apoyo, no tanto como la Convención, pero lo forman 76 estados partes que lo han ratificado y 91 lo han firmado. Así que es seguro afirmar que el propósito de la Convención, que es promover los derechos humanos y de las libertades fundamentales, es un hecho más palpable para todas las personas con alguna discapacidad. Es algo que ya es un hecho. Ya no somos ciudadanos de segundo como lo éramos hace años. Muchos países han ratificado la Convención y, como ha dicho Stefan, hemos utilizado el proceso de ratificación para armonizar las leyes nacionales y aprobar nuevas leyes. Sabemos que en España se han armonizado muchas de las normativas de la Convención, aunque todavía hay mucho que hacer. Hay nuevas políticas y estrategias. La financiación y los recursos no son siempre suficientes, pero se han asignado para programas y actividades dirigidos hacia personas con discapacidad. Como ha dicho el señor Araya, esto ya existe y ahora hay programas de desarrollo. Es muy importante y decir que es desde el punto de vista del derecho internacional, pero también de los países de las Naciones Unidas. La Convención es el primer tratado de derechos humanos del nuevo milenio. Ha sido ratificado por organizaciones regionales y esto establece nuevos patrones, nuevas cuestiones, nuevos dilemas. Muchas de estas posibilidades habla de cómo la Unión Europea ha establecido nuevos patrones para controlar el proceso. Algunos de estos retos serán cómo se establece el protocolo por parte de Estados miembros de la Unión Europea para que el comité pueda controlar las quejas contra los estados concretos. En muchos casos habrá estados de la Unión Europea donde haya quejas. Para esto están los tribunales y los poderes judiciales de la Unión Europea. No hemos podido discutir el nivel de quejas a nivel europeo. Los remedios legales regionales pero como han dicho varios colegas, como mi amigo
Yanis Varoufakis. Todavía hay muchos retos a pesar del progreso logrado. La convención es muy ambiciosa, pero tiene que haber un cambio de paradigma y la realidad de las personas con discapacidad no pueden disfrutar de sus derechos, aunque tienen derecho a estos cambios según la convención. Muchas autoridades no aplican todas las leyes necesarias según la convención. Ha habido un cambio de paradigma, de modelo, del enfoque médico al enfoque desde el punto de vista de los derechos humanos. El control internacional es muy importante. El señor Araya ha hablado de esto. Quien lleva a cabo este control son los comités de las personas con discapacidad. Hablaré de los diferentes países de los que vienen estos 18 expertos independientes. Es algo global. Son expertos nombrados por los Estados miembros. Nuestra presidenta, doña María Soledad Cisternas. Tenemos a Corea, Tailandia, a Jordania, Turquía, Túnez, Uganda. Tenemos a Hungría, Serbia. Tenemos colegas del Reino Unido, Alemania, Dinamarca. Y tenemos un experto de España, doña Ana Narváez. En España tenéis que estar muy orgullosos del trabajo de doña Ana Narváez, que ha puesto muchísimo esfuerzo y ha puesto los temas de la mujer y de las niñas con discapacidad sobre la mesa. Lleva una lucha muy activa para luchar contra la explotación, sobre todo niños, niñas con discapacidad. Lleva una lucha muy activa y también en Latinoamérica tenemos compañeros de Ecuador, Guatemala y México. Como ha dicho el señor Araya, 2 años después de que los países ratificaran la convención, hay que entregar un informe y hasta ahora el informe más actual que tenemos, hay 45 países que han entregado sus informes, pero casi 50 Estados miembros lamentablemente llevan retraso con la entrega de sus informes, pero podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero creo que este retraso puede ser beneficioso porque de esta forma podemos adaptarnos a este retraso. España, Perú, China, Perú y otros países, la mayoría. Ahora intentaré hablaros un poco más sobre las conclusiones y cuáles son los retos y los éxitos en relación al modelo médico. En muchos países aún tenemos definiciones que hablan de la persona y no de las barreras a las que se enfrentan las personas. Debo ser honesto y decir que todos los países y sus informes han intentado consultar a personas con discapacidad y sus representantes. Esta es una de las obligaciones según el párrafo 3 de la Convención. Pero estos son consultas formales. Y muchos de estos países están obligados a entregar estos informes y muchas de las organizaciones a menudo se quejan de que no han sido consultadas, no se les ha preguntado sobre los dilemas y
cambios que se deben hacer. También sobre la no discriminación. En muchos países no hay leyes y muchos de los retos en estos países, incluso si hay leyes, es los ajustes razonables. A menudo no existen y no están mencionados y en realidad es la Unión Europea la que establece esto, los ajustes, las leyes sobre ajustes razonables en el campo del trabajo. La mayoría de países se han adaptado y esto es muy bueno. Sin embargo, muchas veces en muchos países, cuando hablas de la accesibilidad, siempre se piensa en las rampas y en el acceso físico, pero se olvidan del acceso a la información, a los medios de comunicación, y todavía hay retos con la implementación. Y es algo que los colegas de CERMI deben reconocer debido a la estructura federal de España. Hay problemas a nivel local y las autoridades nacionales no tienen competencias suficientes para controlar los ajustes en cuanto a los ajustes razonables. Es posible que en el 2014 podamos ver que se ha logrado con respecto a estos temas. También está el tema de la capacidad legal. Todos los informes están en inglés porque es el idioma oficial de la institución. En todos los países hay tutela. Algunos países tienen apoyos para la toma de decisiones, pero mientras que el comité estaba redactando las prácticas que se deben llevar a cabo y cómo apoyar la toma de decisiones, debo decir que a veces no soy la persona más popular cuando hablo de este tema, porque una de las cosas que digo es que el principio de la tutela siempre pido cómo es beneficioso el tema de la tutela y de la toma de decisiones por parte de alguien que asista a la persona con discapacidad. Y hay países que no tienen este mecanismo en absoluto o países que deben trabajar mucho para lograr esto. Varios han hablado sobre la institucionalización de las personas de forma no consentida. Muchas personas se ven sujetas a estas prácticas. El reto principal en el contexto de la Unión Europea son las medidas de austeridad, sobre todo teniendo en cuenta la crisis económica. No hay fondos ni recursos para la asistencia a estas personas. Esto ha afectado de forma directa al sector. En el Reino Unido hay un movimiento para las personas con discapacidad que están escribiendo artículos interesantes al respecto y hablan de los recursos. Están muy preocupados con el tema de la falta de recursos, no solo en el Reino Unido, pero en toda Europa. En septiembre se ha dicho que ha habido muy pocos recursos por parte de todos los países europeos en general. Todavía hay muchos retos, como en Hungría. También tengo que mencionar a España, donde ha habido muchos avances en el lenguaje de signos, también avances sobre la inclusión en la educación, pero todavía hay muchos países en los que se
obliga a los niños a ir a colegios especiales en vez de incluirles en el sistema general educativo. Esto ya está cambiando, y en España sobre todo, y esta universidad es un gran ejemplo de la educación inclusiva, y esto está cambiando muy rápido y es un orgullo, pero hay muchos países que intentan hacer esto, intentan incluir a personas con discapacidad, pero hay países que utilizan cuotas y las personas con discapacidad todavía no trabajan en los campos del derecho. Como ha dicho antes Stefan, también hay retos en cuanto al derecho al voto. Hay muchas personas con problemas a la hora de tener acceso a las medidas judiciales. Hay muchos que todavía tienen problemas a la hora de establecer mecanismos de control. En España, el CERMI es la organización responsable de llevar el control de cómo se adapta